comenzar haciendo un breve repaso de lo que estuvimos comentando en la primera sesión el mes pasado sobre este tema de la teosofía, el curso de teosofía, y voy a utilizar aquí un pequeño tiempo para introducirnos en el tema que nos toca ahora. Yo hice un esquema que viene titulado Evolución del alma, ¿no? Es un esquema que recoge mucho ámbito, mucho campo, pero lo utilizo de manera muy concreta para lo que nos toca, ¿no? Ahí vemos, en el esquema vemos en la parte superior que pone el logo, es la Trinidad, ¿no? Podemos considerar que la Trinidad, pues, de toda la filosofía, de todas las religiones, ¿verdad? Que vamos a decir que lo divino, Dios, o como quiera que se llame, el nombre que lleve, tiene un triple aspecto, y ese triple aspecto, pues bueno, viene recogido ahí con el nombre del logo, ¿no? Pero bueno, definitivamente no vamos a entrar en detalle, simplemente comentar que vemos como por su parte izquierda ahí viene una estrellita de 5 puntas, ¿no? Que viene con el nombre de mónada. Vamos a decir que es esa chispa divina que en todo ser humano mora. Puede recibir muchísimos diferentes nombres, ¿no? Pero el nombre en este caso es lo de menos y es lo que menos importa. Lo que importa realmente es que en cada ser humano mora una chispa divina. Aquello que lo podemos conocer, llamar y nombrar como espíritu, ¿no? Y cómo va pasando por diferentes planos de conciencia hasta alcanzar la parte física más densa, que es en el estado mineral. Del estado mineral, después de un periodo larguísimo de tiempo, pasa a reinar en el estado vegetal. Después de otro proceso muy largo pasa al animal, y del animal, después de otro periodo también bastante extenso, alcanza la etapa humana. Y en la etapa humana alcanzamos ahí, viene ahí en pequeñito, viene la etapa humana, lo que actualizamos en la mente, porque previamente, no lo he dicho, pero lo digo ahora, en el mineral pues contiene cierto tipo de semillas de energía, vamos despertando la energía, por eso los minerales nos dotan de cierta energía, magnetismo, y algunos minerales pues lo utilizamos para esto, ¿verdad? El vegetal empieza a despertar la semilla del deseo, ciertas sensaciones, ciertas emociones, ¿vale? Esto ya está en el siglo XIX, en el principio del siglo XX no se sabía mucho, pero ya se sabe mucho porque científicamente ya está demostrado. Y los animales ya están dotados, pues están empezando a despertar ciertas semillas de cierto tipo de pensamiento, aunque no es propiamente la mente, pero atipla en esa dirección. Y luego, cuando alcanza el estado humano, en el reino humano ya la mente es lo que está actualizándose. Es lo que ya separa del resto de los grupos, ¿no? Entonces, ahí en la raza humana, en la etapa humana, alcanzamos ese momento en el que se alcanza cierta individuación. O sea, somos, de alguna forma, ya no actuamos tanto como los reinos mineral, vegetal y animal en grupo, y somos, vamos a decir, tenemos una identidad del yo, ¿no? De yo soy, separado del resto, mientras que en el resto de los reinos no sucede tanto así. Pero ahí no acaba el proceso continúa. Ese es el reto del ser humano. Es decir, la evolución no acaba simplemente porque hemos alcanzado el estado humano, sino que el proceso continúa. Lo que pasa es que ya es un proceso en el cual se involucra uno de manera decidida y personal, ¿no? Es decir, quiero seguir caminando o quiero seguir, como decimos normalmente, creciendo, ¿no? Lo que pasa es que en otro sentido. Nos planteamos unas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros busca? Ese era uno de los planteamientos que teníamos, ¿no? Porque la búsqueda determina mucho nuestra vida. Depende de lo que busquemos, así hacemos o actuamos en la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que cada uno de nosotros quiere? Que va en la misma relación. ¿Qué busco? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, son dos planteamientos que estuvimos desarrollando la vez anterior, ¿no? Porque si yo busco algo, tengo que saber qué busco, qué quiero. Porque si busco por buscar, pues me puedo encontrar cualquier cosa. Pero la pregunta es realmente qué es lo que hay, ¿no? Entonces, esos eran dos planteamientos generales, ¿no? La búsqueda determina mucho nuestra vida, por no decir todo o casi todo, ¿no? Y, por supuesto, la intensidad. Descubríamos también esos dos puntos, es decir,
si lo que buscábamos era bueno, lo planteábamos, lo desarrollábamos más, ¿no? Es decir, normalmente buscamos la satisfacción, porque en el fondo de todo lo que buscamos es la felicidad, pero como no lo tenemos claro qué es aquello que es la felicidad, o cómo se busca, o qué es a través de la satisfacción que buscamos la felicidad. Entonces la satisfacción y la felicidad pueden ser parecidas, pero no lo son para nada. No lo son para nada. O sea, algo es momentáneo, lo otro puede ser, perdura en el tiempo, ¿no? Por lo menos durante más tiempo. Mientras que la satisfacción puede estar apoyada, decíamos entonces, en el pensamiento ingenuo, la felicidad viene precedida de un pensamiento crítico, pero previo de la duda. ¿Por qué? Porque el pensamiento ingenuo es el pensamiento que rige prácticamente en toda la humanidad y ha regido casi siempre. Es decir, poníamos el ejemplo del pensamiento geocéntrico, es decir, cuando la humanidad pensaba que el centro del universo era la Tierra y todo giraba en torno a él. Ya se ha demostrado que no. Y así pues, podríamos poner muchísimos más ejemplos. Es decir, el pensamiento ingenuo es lo que de manera normal como actúa la humanidad, ¿no? Sin un pensamiento definido, sin una claridad de ideas, ¿no? En la filosofía de Descartes pues, viene lo de la duda razonable, la duda sistemática, ¿no? Entonces, es a partir de que empezamos a dudar de que las cosas sean como nos han dicho, es que empezamos a tener una mente un tanto más crítica. Empezamos a dudar ya de todo y empezamos a buscar más el sentido, vamos a decir, personal. No digo interno, digo personal, el que yo creo que es, porque todavía posiblemente desconozco quién soy yo, ¿no? A cierta manera. Entonces, surge el pensamiento crítico y ese pensamiento crítico a través del cuestionamiento es lo que nos va marcando el camino y es lo que va desbrozando el campo para que vaya yo en esa dirección, ¿no? En la dirección que yo deseo. Hablábamos también de que en ese proceso, cuando llega el momento ya de una duda o de un cuestionamiento más profundo, más a fondo, ¿no? Citábamos lo de la voz del silencio, dice, el yo de la materia y el yo del espíritu no pueden encontrarse nunca, uno de los dos debe desaparecer, no hay lugar para ambos. Esto iba enlazado un poco con las ideas del pensamiento ingenuo y el pensamiento crítico. Uno de los dos tiene que desaparecer, no pueden coexistir como algo importante los dos, ¿no? O sea, en el momento que tú ves que la vida tiene otro sentido más profundo, tomas decisiones, pero los dos no pueden. Pero a un nivel de desarrollo personal interno, la cosa aumenta, ¿no? Y contábamos la historia de este cuento zen, dice que un hombre que había estado meditando durante un tiempo fue a un maestro de zen recientemente llegado al país y le preguntó si podía estudiar con él. A lo que el Roshi respondió, ¿estás preparado para morir? Azorado el hombre negó con la cabeza y dijo, no vine aquí a morir, sino a aprender zen. El maestro le contesta, si no estás dispuesto a morir, no estás preparado para lanzarte a la vida. Regresa cuando estés listo para lanzarte de lleno, sin excluir nada. Es decir, lo estuvimos desarrollando más, es simplemente a modo de recordatorio, ¿no? Es simplemente recordar que cuando nos exponemos a un cambio en nuestra vida, cuando nos exponemos a profundizar más en nuestra vida, está claro que hay partes que tienen que morir, no pueden coexistir. Es como si hay algo que no sea reconciliable, ¿no? O sea, no es que entremos en conflicto, pero hay dos cosas a la vez no pueden prevalecer, ¿no? Entonces, es un poco esa idea. Y luego, en torno al nombre de teosofía, recordábamos que, bueno, teo, Dios, sofía, sabiduría, pero sería algo así como sabiduría divina, ¿no? Que es la sabiduría arcaica, la sabiduría, el sustrato, vamos a decir, de toda la filosofía, ¿no? Blavatsky dio algunas definiciones de lo que es la teosofía, porque no hay ninguna definición oficial, no hay nada oficial, simplemente son apuntes que ella daba, o ideas que ella daba, pero que no hay algo que lo defina, ¿no? Y entre ellas recogemos dos. Dice que la sabiduría atemporal, la teosofía es la sabiduría atemporal probada y verificada por generaciones de evidentes. Y añadía que para los mentalmente perezosos, la teosofía siempre será un enigma. Y cuando se dice mentalmente perezoso, tiene una parte en el sentido de que es que la teosofía es eminentemente práctica. Entonces, podemos estudiarla como concepto, podemos estudiarla como idea, pero si no la ponemos en práctica,
la filosofía, al igual que las grandes filosofías, van a ser un enigma para el ser humano. O sea, yo puedo leer budismo, estudiar budismo o cualquier otra cosa, pero si yo no lo llevo a la práctica en mis posibilidades, seguirá siendo un enigma, no voy a entender nunca nada. Entonces, ahí esa es la esencia, en parte, de esto de mentalmente perezosos, ¿no? Y luego también dice, es el altruismo primero y ante todo. Como cualquier escuela seria, no es egoísmo, es altruismo. Luego, pues hablábamos que la teosofía podría estar definida, pues, o apuntada en 4 puntos, ¿no? Que es concepto, experimentación, compasión y altruismo. No vamos a entrar al tema porque ese fue el tema de la semana pasada, del pasado, pero es esencialmente así. Y el tema que nos toca hoy es el conocimiento del yo. Y aquí tenemos a un muñequito con la cabeza ahí dándose con la mano. Y he utilizado el emblema, el escudo de la sociedad teosófica y el emblema de la sociedad teosófica que dice: no hay religión más elevada que la verdad. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Sin entrar en debate, pero ¿qué entendemos que no hay religión más elevada que la verdad? Con un par de palabras. Es que la verdad lo define todo. Que la verdad es el todo y que no está en mí porque está desarrollado, porque si es la religión más elevada. Este lema es, evidentemente, como muchas otras cosas así importantes, ¿no? Tiene, evidentemente, donde la coloques tiene una u otra explicación, pero si la llevamos a lo importante, es decir, porque queda como lema, pero si lo llevas al ser humano, si lo llevas a título personal, no hay religión más elevada que la verdad. Es decir, religión de religare, de unidad, de uno, elevada y verdad. Es decir, esto tiene que ver algo, o por no decir todo, tiene que ver con lo que esencialmente es uno. Es aquel espíritu, aquella unidad, aquella esencia, aquel ser que ya somos. Entonces, si aquello de lo cual somos, poseemos, vamos a decir, una chispa, ya somos, quiere decir que esa unidad, esa verdad elevada, ya la poseo. Ya somos. Pero el problema es el que tenemos, que no lo vemos. No somos conscientes. Pero este lema, no hay religión más elevada que la verdad. Evidentemente, siempre buscamos hacia afuera. Pero es por un mecanismo, vamos a decir, realmente ingenua, que toma por real lo que hay fuera. Pero si la vuelves con una mente crítica, con la duda, vamos a decir una duda razonable, reviertes esa conciencia o esa visión hacia adentro. Y empiezas a descubrir que lo que tú buscas no está fuera, está adentro. Entonces, el enganche, ¿no? Entonces, es interesante ver un poco que aquello que buscamos realmente, y lo repetimos hasta la saciedad, no hay nada fuera. ¿Por qué buscamos fuera si está dentro? Pero porque todavía el mecanismo, la mente, que es sobre todo la que busca, la que indaga, sigue mirando hacia afuera, es una mente dual, y sigue buscando fuera lo que realmente tiene dentro. Entonces, ver un poco, por lo menos siquiera, el mecanismo, ¿no? En el librito de... ¿Cómo es el título del libro de Ramana Maharshi? No me acuerdo cómo es. ¿Quién soy yo, no? En ese librito de ¿Quién soy yo?, Ramana Maharshi cuenta mi historia, ¿no? Dice, cuenta la historia de alguien. Dice: Señor, ¿has visto a Dios? A lo que el Mahatma responde lanzándole otra pregunta. ¿Por qué preguntas eso? El buscador le dijo: si tú has tenido el darshan, es decir, un encuentro, una visión elevada con el Señor, me preguntaría saber cómo puedo llegar a verlo yo también. El Mahatma le dijo: vale, voy a prepararte un darshan con Dios, pero primero me tienes que decir quién eres para poder presentarte adecuadamente al Señor. El buscador dijo: me llamo Devadatta Sarma. El Mahatma le dijo: eso no es más que tu nombre, pero tú, ¿quién eres? A lo que el buscador respondió: ya te lo he dicho, Señor, soy Sarma, un brahman, aparentando impaciencia. Aparentando impaciencia, el Mahatma le dijo: venga, hombre, eso no es más que tu casta, que es lo que menos me interesa, pero ¿quién eres tú en realidad?
El buscador contestó: soy profesor de instituto. El Mahatma le dijo: pero eso tampoco eres tú, no es más que tu profesión. Dime quién eres. El pobre hombre ya se puso nervioso y balbuceó: yo soy un hombre. El Mahatma se rió y le dijo, como si eso no lo supiera: no pregunto de qué sexo eres, sino quién eres, dímelo ya. El buscador le dijo: soy un miembro de la raza humana. El Mahatma le dijo: eso no es tu filogenia. Eso hay un pequeño error. Y es la misma para todo el ser humano. Yo solo quiero conocer la identidad de la persona que quiere ver al Señor Supremo. Al final el hombre se dio cuenta de que no sabía nada de sí mismo, y el Mahatma acabó dándole su palesa, es decir, su enseñanza espiritual. ¿Cómo va a poder una persona que sabe tan poco de sí misma conocer al Señor Supremo? Pues entonces empieza por conocerte a ti mismo, y cuando te conozcas no necesitarás a nadie para que te organice un darshan con Dios. Esa es la enseñanza, que tiene relación con no hay religión más elevada que la verdad. Buscamos afuera aquello que ya somos, pero obvio, porque es así, ¿no? Y utilizando esa base, ¿cómo va a poder una persona que sabe tan poco de sí misma conocer al Señor Supremo? Pues entonces empieza a conocerte a ti mismo, y cuando te conozcas no necesitarás a nadie para que te organice un darshan contigo. La pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Yo mandaré un material con estas dos preguntitas, a modo que cada uno pues investigue o escriba o ponga lo que sea. Pero ¿nos atreveríamos a decir quién soy? ¿O qué soy? ¿O si hay alguna diferencia entre las dos preguntas? A ver, yo no tengo respuesta, yo también estoy con ese planteamiento, ¿vale? O sea que, pero digo porque me parece interesante, hay un escrito, hay un comentario en el librito de Conocimiento de sí mismo de Taini que dice que está muy bien que uno desee cosas o que uno piense en cosas, pero si no lo llevamos a la práctica no hacemos nada, porque el infierno está lleno de buenos deseos. Perdón, el camino hacia el infierno está lleno de buenos deseos. Es interesante que mentalmente indaguemos y pensemos, pero si no lo experimentamos de alguna forma, seguirá estando ahí. Pensaremos que somos buenos, pero estaremos liando parda, ¿no? Que diría, pavimentando el camino del infierno con esas acciones, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Yo no, ¿Alguien quiere decir algo? Tere. Sí, fíjate, a mí siempre que he leído esa pregunta, qué prepotencia tengo, no lo reconozco, digo, ¿quién soy yo? Yo soy. Sin más. Y después, ¿qué soy yo? Nada. Porque está hablando de mi personalidad. Así como lo he pensado siempre. Y puede ser que esté muy confundida. Pero eso es lo que siempre me comentaba yo. ¿Y luego qué soy yo? Eso, nada. Porque está hablando de mi personalidad. Porque mi yo está dentro de mí. Y si hubiera dicho, soy un buscador. Eso lo tiene que descubrir uno. Eso lo tiene que descubrir uno. Claro. Aquí la respuesta la tiene uno para sí mismo. No uno que para los demás, sino la cuestión fundamental es que se plantee uno, como decía la meditación, ¿no? Que la meditación es obra de Pablo Semer. O sea, yo lo único que he hecho ha sido ponerle voz, ¿no? Y bueno, y porque me parece que es tremendamente interesante. Descubrir uno realmente de que, a pesar de que pensamos que somos unas entidades muy sólidas, muy compactas, que tiene una estructura, fíjate que músculo, ¿no? O en la cabeza, que mira qué rígido soy. Pues señor músculo. A pesar de que parecemos muy compactos, en el fondo no lo somos. O sea, en el fondo nada de esto. Y nos identificamos, como dice Ramana Maharshi, con todas aquellas cuestiones que hacemos en la vida, que no dejan de ser aspectos que uno desenvuelve en la vida, como en el teatrillo.
como puede ser barrendero o profesor de instituto como el de la historia, pero finalmente es simplemente un papel que te toca realizar. Y surge que surge otra pregunta. Cuando yo me pregunto quién soy yo, pues al final comentan, ¿no? ¿Con qué me identifico? Yo me identifico primero con el nombre que me dieron, Rafa, con mi sexo, hombre, con todo esto, con todas estas cosas, con el personaje que yo quiero mover, pues según mis vivencias, pues digo, si quiero ir de víctima, pues es que me han hecho, me han dejado de hacer, si quiero ir de castigador, pues dale, pero en definitiva, pues por lo que comentan aquí, ¿no? Porque siempre hemos buscado una satisfacción o una cosa de estas ingenua en el exterior. Cuando uno ya empieza a mirar para adentro, pues ve pues todas esas incongruencias, ¿no? De que ahora estoy aquí, ahora estoy pienso en blanco, en negro, bueno, una serie de locuras, pero cuando se para todo eso, pues dices tú, ¿quién soy? Porque si se quitan todas esas identificaciones, no sé, sientes como una vibración que está ahí, pero dices, no existe ya ese yo, ¿sabes? Entonces tú, pues no sé quién soy realmente, ¿sabes? Pues, Ahí está la clave. Lo que quería comentar era un poco lo que está diciendo Rafa, ¿no? Que cuando no te planteas quién eres, pues no te das cuenta, ¿no? Pues cuando te empiezas a preguntar, porque por ejemplo que lo escuchas otras veces, pues ya empiezas como a indagar más y a lo mejor no se trata de, porque yo creo que Ramana Maharshi no lo plantea para encontrar una respuesta. Yo creo que al empezar a indagar, ¿no? A buscar, a investigar, es lo que de alguna manera también lo expresa Rafa, ¿no? Descubres con qué estás identificado, ¿no? Y ya pienso que con el hecho de descubrir con qué estás identificado es un paso muy importante, porque si no lo sabes, a lo mejor no llegas a la conclusión de quién sabes, pero sí sabes lo que tú te consideras que eres o que no eres. Sí. Fundamentalmente las dos preguntas lo estáis diciendo, ¿no? Fundamentalmente una pregunta no tiene por qué tener una respuesta. Y yo creo que no deberían tener una respuesta, simplemente son tentativas de acercamiento, pero con la idea de ir rompiendo ese cerco, que en cada pregunta tenemos una respuesta, pues romper ese cerco para que la pregunta sea continua, Que haya más espacio. Exactamente. Yo recuerdo cuando hace años estuve trabajando con los sueños, un librito muy bueno, el autor del libro, Kaplan, decía que, dice, por fin llegó la democracia a los sueños, en el sentido de que no había una respuesta para los sueños, sino que había una dinámica de trabajo para sacar todo el material de ese sueño. Con lo cual, ante una pregunta no hay una respuesta, sino un reto. Y ese reto te lleva a experimentar de alguna manera lo que está formulando esa pregunta. Entonces, no hay una respuesta, porque normalmente cuando hay una respuesta hay una satisfacción. Ah, pues ya me quedo a gusto. Ya he encontrado la respuesta a lo que quería, ya no me muevo. Pero si te plantas eso como un reto, pregunta, vamos a decir, dinámica de trabajo o llevarlo a la práctica de alguna manera, y te vuelven a surgir nuevas preguntas o la misma pregunta, pero lo vas experimentando, ¿no? Lo vas viviendo de alguna forma, no lo vas cerrando. Pues, sí. Es que al final son todo interpretaciones, porque lo que yo puedo ver aquí un problema, ahora llegas tú y me dices, pero hombre Rafa, esto, menuda suerte que tienes, vaya oportunidad de, mira, te desprendes de algo que no te estaba haciendo bien o lo que sea, ¿no? Otra persona me dirá, bueno, y hay infinitas posibilidades de interpretación de todo, entonces al final es como tú lo quieras interpretar, que no hay nada rígido ahí de decir... No debe haberlo, no debe haberlo. Se puede ver como tú lo quieras ver y te vas a identificar con lo que trabajas, por eso los conceptos, si tú hablas de decir amor fraterno, unidad, si se queda ahí como una poesía bonita, ay qué bonita, pero si realmente no profundizas, no te mueves en ese concepto de una manera práctica en tu diario vivir, pues jamás te vas a identificar con la unidad. Te vas a identificar con yo, mí, y esto es mío, y fuera, y se acabó. Bueno, como lo que estamos tratando es del tema de teosofía, vamos a decir, de las enseñanzas que Madame Blavatsky ofreció en el siglo XIX a través de, ella, y fueron con las enseñanzas que le daban los maestros,
Teosofía habla de una división septenaria del ser humano. Es decir, que podríamos resumirla, como dice San Pablo en las enseñanzas, que dice que el ser humano es un espíritu, un cuerpo, un espíritu, un alma, o un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero evidentemente en esa visión trina del ser humano se encierra algo más, ¿no? No es solamente una visión en tres partes del ser humano. Entonces la división teosófica habla de un cuaternario inferior y de una tríada superior. El cuaternario inferior, de manera muy así, nos olvidamos de los términos sánscritos, es simplemente para ver que realmente el ser humano es algo más complejo que muchas veces decimos, ¿tú quién eres? Yo soy un ser, yo soy un espíritu, y nos quedamos tan a gusto. Pero evidentemente cuando alguien a nivel personal, a nivel interno, empieza a descubrir o empieza a investigar de manera más seria, de manera más pausada, no es que se pierda uno en los términos, porque finalmente los conceptos son conceptos y los nombres son nombres, y eso a veces separa. Pero sí es interesante comprobar de que el ser humano, aparte de ser un ser que lo es en esencia, hay una composición de otros elementos que son, vamos a decir, entre comillas, bueno, están sujetos a la evolución, pero se convierten en un obstáculo durante mucho tiempo. Lo digo entre comillas, lo del obstáculo, ¿no? Porque finalmente son los obstáculos los que nos enseñan los grandes retos de la vida, ¿no? Pero vemos que el ser humano, pues, un cuerpo físico, es el vehículo, el receptáculo, vamos a decir, de todos los principios de vida. Es decir, aquí, por eso dice la tradición, ¿dónde puedes conseguir la liberación? En Nirvana. ¿Dónde? Aquí. El infierno y el cielo está aquí, ahora. El samsara y la liberación en Nirvana está aquí, ahora. No está en otro sitio. No tenemos que irnos a otro espacio. Es aquí, porque aquí es donde somos completos, dice la tradición. Pero, obvio, el problema es que nos identificamos con el cuerpo físico y olvidamos todo lo demás. El cuerpo físico, ¿no? Está dotado de una vida o principio vital, ¿no? Que esto es necesario pues, para el cuerpo astral. Bueno, esto lo voy a mandar, ¿vale? Esto lo voy a mandar con los apuntes y vosotros tendréis oportunidad de verlo más detenidamente y demás, ¿no? Pero es el principio, el cuerpo, perdón, vida o principio vital que sirve de energía para el cuerpo físico, para el astral, ¿no? Y para el manas inferior, que es esa parte de la mente en el que se engancha pues, con los deseos, con las pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a decir que es la mente que utilizamos para andar por la calle, por la calle, por casa, ¿no? La mente zapatilla. En algunos casos hasta chaqueta. Pero bueno, el cuerpo astral, que es el doble, el cuerpo fantasma, que es lo que algunas personas ven o han visto pues, en los cementerios o en estos lugares, ¿no? Cerca de la persona que ha fallecido, ¿no? Es ese doble. Es igualito que el cuerpo físico. Lo que está un poco más guapo o guapa, pero bueno, o no. Y luego está el centro de los deseos, animales y pasiones. Este es el centro del hombre animal, donde se halla la línea de demarcación que separa al hombre mortal de la entidad inmortal. Es decir, esto formaría parte del cuaternario. Cuando una persona, vamos a decir, fallece, muere, estos son los elementos que, vamos a decir, quedan o van quedando para atrás. No voy a entrar en eso porque ya eso será un trabajo de otro taller. Pero este cuaternario es lo que queda atrás, ¿vale? Esto es lo que en cada vida tenemos como nuevo, aunque se parezca mucho a la anterior. Porque si queremos saber cómo fuimos a la vida anterior, como dice Ali, solamente tendríamos que mirar un poquito cómo somos ahora. Y mucho de lo que somos ahora lo tenemos de la vida anterior. ¿Vale? Entonces, a lo mejor éramos otro sexo. O, en fin, pero características estamos hablando. Y luego en la tríada superior, imperecedera, vemos mente. Tendríamos que intentar diferenciar entre mentes, entre manas, que no es un principio dual, es un principio universal y es una solamente. Lo que ocurre es que en el ser humano adquiere un doble sentido, una doble visión, la mente dual, es decir, la que mira hacia arriba y la que mira hacia abajo, por decirlo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y luego los pensamientos. Los pensamientos y la mente no es lo mismo. Vamos a decir que la mente es el continente y los pensamientos el contenido de ese continente.
Entonces, lo que es irreal y es lo que nos trae, vamos así un poco de cabeza, es el contenido de la mente. Pero la mente es algo muy diferente de los pensamientos y muchas veces tendemos a confundir que hay que eliminar la mente. Hay que eliminar, bueno, hay mucho detalle, ¿no? Dice la mente, inteligencia, es la mente humana superior cuya luz o radiación une la mónada, que son es Atma Buddhi, los aspectos más elevados del ser humano, durante la vida al hombre mortal, es decir, con el cuaternario ese que hemos visto antes, de mente inferior, cuerpo físico, astral, etc. ¿Vale? El estado futuro y el destino kármico del hombre depende de la gravitación de manas hacia abajo, es decir, hacia las partes de los deseos, pasiones, etc., o bien hacia arriba, es decir, hacia Buddhi, hacia la parte espiritual, hacia la parte más elevada del ser humano. En el único caso, la conciencia más elevada de las aspiraciones espirituales individuales de la mente, manas, asimilándose a Buddhi, son absorbidas por y forman el ego, que pasa del estado, bueno, que pasa al estado de felicidad de la chánica, ¿no? Pero bueno, luego tenemos, aparte de la mente, el alma espiritual, que es Buddhi, que en Teosofía se llama Buddhi, y el espíritu. El nombre sánscrito es Atma, pero que es el espíritu, la parte más elevada del ser humano. No me quiero liar con esto, pero retener una cosa, es la división, el cuaternario inferior, que pasa vida tras vida, o sea, que vida es vida, es diferente, y luego la tríada superior, que vamos a decir que esto es imperecedero, esto es, en comparación con eso, es eterno. Pero vemos la tríada, ¿vale? Y podríamos entender que cada uno va por su cuenta, ¿no? Un poco con su propia dinámica. Sin embargo, esa tríada funciona, vamos a decir, de una manera unitaria. En el ser humano funciona todo a nivel de unidad. Es decir, Atma, el espíritu, es el corazón del ser humano, es la voluntad. Y cuando hablamos de voluntad no hablamos de la voluntad que todos conocemos. Es decir, es como un centro eléctrico del cual la energía parte hacia los demás enchufes y hacia los demás lugares donde tiene que depositar su energía, ¿no? Buddhi, que sería el receptáculo, el alma, el receptáculo de este espíritu, de esta voluntad, y manas, que vamos a decir es la inteligencia la canalizadora de toda esta energía. Aquí, bueno, con este pequeño esquema lo que pretendo decir es que Atma es de lo que somos, parte todo. Es decir, toda la energía, toda la fuerza, toda la vitalidad que podemos poseer, aunque luego se va expresando en diferentes vehículos de diferente manera, todo parte de lo que somos, ya somos. Pero evidentemente, hasta descubrir que ya somos, hay, vamos a decir, muchos obstáculos. Pero la tríada superior es la que va vida tras vida encarnando en el ser humano, ¿vale? Aquí un paso más en este esquema. Yo no sé, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, me paráis y lo decís, porque yo no sé si lo estoy explicando con claridad, ¿vale? Pero si tenéis alguna cosa, lo decís y paramos y lo hablamos. Aquí, de manera más esquemática, vemos, por una parte, la individualidad, es decir, Atma Buddhi Manas, voluntad, intuición e inteligencia en esa tríada superior. Pero eso no está desconectada del cuaternario inferior, que es manas, inferior, astral, aquí no he puesto prana, porque bueno, no lo he puesto, y el cuerpo físico. Entonces, no hay una desconexión entre lo superior y lo inferior, no hay una dicotomía en el que eso es irreconciliable. Uno de los dos tiene que desaparecer cuando llegue el momento, pero no es el momento. No es el momento. La verdad es que ahora funcionamos como tenemos que funcionar, es decir, somos una constitución centenaria funcionando al completo. Evidentemente, más en el plano inferior del yo, del físico, con el mental inferior y el astral, funcionamos más aquí que en los planos superiores.
En los planos superiores es la misma mente, recordad, aquí viene separada, pero recordad que como principio universal la mente es una, no es dual. Es en el ser humano donde adquiere esa dualidad, pero adquiere esa dualidad que iremos viéndolo hoy y en el siguiente taller vamos a ir acercándonos más al detalle del trabajo personal que uno va realizando, ¿verdad? Entonces vemos el cuaternario inferior, que lo perdemos vida tras vida, y la individualidad, que es la que traemos por vida. Aunque no recordemos que Atma, el espíritu, la voluntad, eso es un aspecto universal como el sol. No encarna, simplemente influye con sus rayos en los individuos, en las personas, porque lo hemos alcanzado por evolución. Sí. Yo quería decir Sí. que cuando se dice la expresión esa que pusiste al principio, que era un pensamiento de debate, que uno de los dos tiene que desaparecer, yo pienso que eso es una forma de hablar, ¿no? La personalidad no tiene que desaparecer. La personalidad tiene que ponerse al servicio de los aspectos superiores. Si la personalidad desaparece, aquí no podemos estar. Es como tú decías lo de la mente, ¿no? Que hay mucha gente que a veces podemos decir que la mente es mala. No, la mente no es mala. Es el vehículo innecesario, imprescindible con el que tenemos que trabajar, que nos va a servir a canalizar hacia arriba la energía. Pues yo también quería comentar eso, ¿no? Que la personalidad no puede desaparecer, no debe desaparecer. Eso son ideas que vienen a lo mejor de la religión católica, que como sabemos, en función de cada época, se pone el peso en un aspecto, se pone el peso en otro aspecto. Entonces no hay que destruir nada, todo sirve. Lo que pasa es que se tiene que rendir, ¿no? A lo que es el yo superior, el maestro, lo que somos, que es la tríada. No, es que creo que la frase va como tú dices, es decir, yo entiendo como tú lo acabas de comentar, es decir, es el contenido quien tiene que desaparecer, el continente no, evidentemente, porque si tú estropeas o machacas el cuerpo físico, Y el astral y el mental. todo. Al servicio de... Claro, todo se tiene que armonizar para que dejen bajar las energías superiores, Claro. que esa es la historia, que no estamos armonizados. Sí. El espíritu, en este caso, utilizo Atman, pero bueno, que es el espíritu, lo más elevado del ser humano, ¿vale? Pongo los nombres porque estamos utilizando material de teosofía, pero es el espíritu, el ser, lo más elevado del ser humano. Podemos decir que gracias a que el espíritu, lo más elevado del ser humano, es, vamos a decir, el vigilante silencioso, el que está detrás de todo, es que el ser humano puede pasar todas las pruebas y todas las dificultades, pero evidentemente no destruyendo los vehículos, no machacándolo como hacían o hacen los ascetas. No es a través de eso, que ya lo mostró el Buda con su liberación. No era a través de martirizar el cuerpo, las emociones, los pensamientos que uno alcanza algo, sino más bien al contrario. Pero va en esa dirección, pues, va bien. Sí, luego dice que tiene que si no está dispuesto a morir lo viejo, Exactamente. para que lo nuevo entre, sabe el espíritu, ¿no? Sí, así es. Estas relaciones y correspondencias especiales entre los planos de la personalidad y la individualidad son de importancia práctica porque indican ciertas líneas de acceso a los planos superiores para la personalidad y ciertas líneas de descenso de la fuerza de los planos superiores a los inferiores. Así puede decirse de modo general que el camino hacia la mente superior es a través de la mente inferior, que el camino hacia Buddhi es por medio de las emociones y que el camino hacia Atman es a través de la acción. Es decir, la relación está muy clara, como decía antes, es decir, todo pensamiento, todo deseo, si no va acompañado de una acción práctica, su repercusión, no diría nula, pero es mínima. Entonces, ¿por qué? Porque dice el axioma hermético, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Es decir, somos el reflejo, de alguna forma, de ese espíritu. Entonces, se conectan como lo iremos viendo. O sea, Atman es como un reflejo, es como un edificio que se refleja en la superficie del agua. Pones el edificio y lo que se refleja
en la parte inferior es exactamente como la superior. No quiere decir que el cuerpo físico sea igual que el espíritu, ¿vale? Pero la acción solamente es posible cuando el vehículo físico está disponible. Si el vehículo físico no está disponible, ya falta un principio fundamental en la constitución del ser humano, por lo tanto, ya no podemos llevar a cabo aquellas acciones. ¿O acaso las personas que mueren pueden llevar a cabo aquellas acciones que no hicieron en su vida? No pueden. Esos anhelos que, si uno lee algunas cosas de las que y todos hemos leído, de personas que están cercanas a la muerte, y cómo anhelan no haber hecho cosas que podían haber hecho, porque ya se acerca a su fin, quiere decir que esos anhelos que siempre vienen de los aspectos más elevados, ¿no?, solamente se pueden cumplir cuando el cuerpo físico está en vida. Y evidentemente si está lo más perfecto posible, dentro de los límites que cada uno pueda tener, ¿no? Pero hay una relación directa entre el espíritu y el físico. Buddhi con el astral, es decir, Buddhi, que es amor, en el más sentido, el más elevado del nombre, en el astral se convierte en deseo, que evidentemente es un motor, pero no deja de ser deseo. Ya está teñido de egoísmo, es decir, de un aspecto más centrado en mí mismo y menos en lo demás, ¿no? Y luego, la mente superior, inteligencia, que son los grandes ideales, etc. En la mente inferior es los pensamientos, los conceptos. Entonces, hay una relación, como decía anteriormente, es a través de los vehículos, de la tríada superior y la tríada inferior, que es posible el acceso a los mundos superiores. El desenvolvimiento de la vida del universo parte de dentro hacia afuera, que dice Blavatsky en la doctrina secreta. Es de dentro hacia afuera. Primero está lo de dentro y se van formando hacia afuera. Pero luego tenemos que acceder otra vez a los reinos interiores, de alguna forma, ¿no? Y es en esa conexión con los diferentes vehículos. Cuanto más se eleve el individuo por encima de las influencias de las tendencias separativas y egoístas y sea capaz de mirar la vida desde las cumbres del espíritu, mayor será su capacidad para ejercer este poder. El trabajo, el reto lo tenemos cada uno, depende de lo que hagamos. Pero si la influencia del espíritu está en toda nuestra vida, solo que lo vamos tiñendo. Porque claro, la voluntad de alma se manifiesta en el físico, pero claro, la acción del físico, que luego ya iremos viendo, la acción del físico está teñida con los deseos del astral y el manas inferior. Entonces, esa energía del espíritu la llevamos a cabo en nuestra vida diaria, vamos a decirlo, para nuestros intereses particulares. Y si todavía esos intereses particulares son intereses, vamos a decir, nobles, ¿no?, como es la familia, como es, en fin, todo ese tipo de cosas que no relato porque todos conocemos. Vale, pues está bien porque estás haciendo lo que toca. Estás llevando a cabo un plan de vida, que será tu plan, y lo estás haciendo lo mejor que sabes. Pero, ¿y cuando cogemos esa fuerza de la voluntad, a través de todos estos vehículos, y lo utilizamos para lo que vemos en las noticias, del tipo que sea? O sea, estamos utilizando de manera egoísta y en algunos casos muy mal, ese tipo de energía, pero está todo, es decir, la conexión y la influencia está ahí. Lo único que requiere es de nuestra atención y de dar un paso más hacia ese sitio, hacia ese punto, hacia ese estado de conciencia. Es nuestro gobernador inmortal interno, que irresistible y silenciosamente gobierna el reino de nuestra vida. Me refiero a la voluntad, espíritu, atma. Es decir, es ese maestro silencioso. Cuando buscamos un maestro, realmente nos estamos buscando a nosotros mismos. Ya somos. Otra cosa es que, como dice otro, estemos por aquí abajo todavía y estemos todavía liados ahí. Pues mira, me gustaría tener una túnica de color blanca, una barba así larga y un turbante, y el pelo ya tengo poco y doy el pelo, ¿no? Pero eso no deja de ser más que fantasías animadas de ayer y hoy, ¿no? Como Pum Pumi, una cosa de esta. Entonces aparecerá el coyote y me meterá caña, ¿no? Pero básicamente el recorrido es vamos a decir, de reciclaje. Lo tenemos que reciclar de alguna manera, ¿no?
¿Queréis decir algo? No. Atman es un principio autoiluminado, autodeterminado, autosuficiente, de suerte que no es cuestión de desarrollarlo. Esta es una idea que a mí me parece interesante porque habitualmente yo suelo escuchar muchas veces a personas decir, ya soy, no tengo que hacer nada. Y si ya soy y no tengo que hacer nada, ¿por qué no lo eres? ¿Me explico con esa pregunta? ¿Por qué ya no lo eres? O sea, tú me dices, no, si yo no tengo que hacer nada porque ya soy un ser espiritual, ya soy un ser elevado, ya no tengo que hacer nada porque ya lo soy. Pero tú ves a la persona y le dices, ¿por qué no lo eres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sigues sufriendo, sigues teniendo problemas? ¿Por qué sigues siendo infeliz? Estoy poniendo esta idea, ¿no? O sea, si ya lo soy, ¿por qué en mi vida no se demuestra que soy? ¿Me explico? Entonces, una cosa es que este principio elevado ya lo sea, y otra cosa es que, siendo la constitución septenaria, como estamos ahora, desde el físico, para todos los elementos que hemos visto, astral, mental, etcétera, etcétera, seamos conscientes ahora, aquí y ahora, de que ya lo somos. No como concepto, no como una idea, sino como algo real, algo práctico. O sea, yo puedo decir que ya lo soy desde un punto de vista correcto, pero no tengo la visión de Ramana Maharshi, no tengo la visión de Krishnamurti, no tengo la visión de Bhagavan, no tengo la visión de muchísimas personas que han precedido y que están. No la tengo. Sé que va por ahí la cosa, sé que ya soy, pero todavía el trabajo tengo que barrer. En cuanto dices ya soy, ya no eres, es tu ego. Correcto. No, sí. Totalmente. Ya está el yoyito por medio. No, me recuerda, yo hago ciertas historias y, por ejemplo, el curso de milagros, y ahí dice, no hay que hacer nada y tal, ¿no? Y yo me quedo así un poco, que no es por entrar en controversia ni debate, no hay que hacer nada y, bueno, yo estoy más por la labor de decir que, bueno, que si hay unas características divinas dentro de mí a desarrollar, como decía, como la budeidad y todas esas cosas que, claro, como todos estos maestros, que ya las han desarrollado. Porque, bueno, si a mí me dicen no hay que hacer nada, digo, vale, no hay que hacer nada desde el ego ese que te está produciendo unos efectos que te empantanan todavía más. Si es por ahí, porque algo habrá que hacer. Habrá que evolucionar, progresar, desarrollarte, y es un camino, no sé, yo no lo sé. Ahí estoy intentando vislumbrar el tema, ¿no? Pero que a veces, no sé, digo, bueno, pues nada, si a ti te viene bien no haciendo nada, bueno, que lo que digo, si no haces nada desde el ego, pues genial. Vamos, desde el ego, desde una perspectiva así, que te vaya a traer esos efectos, y no es que no. Yo creo que son malas interpretaciones. A lo mejor quieren decir todas las enseñanzas lo mismo, pero que yo creo que cada uno interpreta como buenamente cree o puede, o con un pensamiento a lo mejor mágico de decir, pues ya está, y eres tú, genial, ¿no? No sé, es un comentario. Yo solamente quería poner un símil. Lo leía una vez y, verdad, el tema que estamos hablando, es como una semilla de un árbol, ¿no? Tú siembras, o sea, en la semilla está todo. Pero tienes que sembrarla. Ya lo eres. O sea, exactamente, la semilla ya es el árbol. Ya es el árbol. Pero si tú no siembras la semilla, si no la riegas, si no la cuidas y demás, el árbol nunca será. Entonces, la semilla se pierde. La semilla se pierde si no se siembra. Y eso que ya es un árbol. Yo creo que ese signo está fenomenal. Lo has citado. O haber leído lo que te lo he leído. Ha sido Y la semilla muere, vamos, porque se abre y Claro. para hacer algo más. Ahí, por retomar, o sea, por ir uniendo un poco toda la idea, me parece interesante, ¿no? Lo del pensamiento ingenuo y pensamiento crítico. Es decir, crítico no en cuanto a crítica destructiva, sino crítico de cuestionar, de descubrir. Es decir, ¿es correcta la idea de que ya soy? Totalmente correcta. O sea, es absolutamente correcta. Pero, enganchando con las dos preguntas, ¿quién soy y qué soy? Si yo digo quién soy, digo, soy el ser espiritual, soy el espíritu, soy la chispa divina, soy lo más elevado, soy el ser. Soy. Y ahora ya planteo la siguiente pregunta, ¿qué soy?
El yo lo es todo. O como que no va a ser eso. ¿Qué soy? ¿Qué soy? El qué soy es algo mucho más cercano. ¿Qué soy? Soy. ¿Quién soy? Es algo como un ideal. Y el qué soy es ahora. Es ahora. ¿Qué soy? Es que para identificarse con ese alma habrá que trabajarlo y desarrollarlo, como habrán hecho todos los maestros. Claro. No, ahora, soy el alma, bueno, hasta luego y me voy. No, pues vale, Pero ya está, fíjate, ya me he quedado claro. pero tú ¿Para qué fíjate, seguir? pero tú fíjate que dice, es un principio autoiluminado, autodeterminado y autosuficiente. Ya es. Sí, que sí, Ya es. pero hay que desarrollarlo, ¿no? Pero no eso. Es que eso son planteamientos para que, o sea, esto es como lo otro, las definiciones en una cámara de fotos. Tú ves una foto, ¿no? Y no tiene buena definición, pero dispones de una maquinaria para que los píxeles, ¿no?, se vayan mejorando y la definición de la imagen vaya siendo cada vez mejor. Tienen la maquinaria, pero todavía no sabemos que la tenemos. O mejor dicho, sí sabemos que la tenemos, pero no sabemos manejarla. El mecanismo, no sé, este botón para qué sirve. Y cuando está la luz encendida roja, ¿para qué sirve? Y esto cómo es, y esta cuál. Y si viene una subida de tensión, o sea, sabemos que tenemos la máquina, pero todavía no entendemos cómo funciona. Entonces, no es cuestión de desarrollar la imagen, que la imagen ya es. Sí. Lo que hay es hacer el trabajo de pulir para que esa resolución llegue al punto claro. Pues una cosita. Yo puedo entender desde mi corto entender que yo ya soy. O sea, Lo que pasa es que son mis interpretaciones. sí. Porque yo digo, Donald Trump, no sé cuánto, no sé qué. Es mi interpretación. Donald Trump, pues es un ser como yo, igual que yo, está en su trabajo, en su camino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o yo qué sé, la idea que puedo tener yo sobre una mujer, o la idea que puedo tener yo sobre el matrimonio, o son mis ideas las que me están haciendo daño o las que me están impulsando hacia lo que soy realmente. Tengo una serie de ideas que si no las cambio, yo continúo teniendo, yo observo en mi interior, que continúo acarreando ideas que me hacen daño. ¿Por qué? Es que es como muy de tonto, ¿no? Pero digo, ahí están, ¿por qué no las suelto? Es que sigo agarrados a ellas, ¿por qué no las suelto ya de una vez? Y estoy ahí. Y yo supongo que ahí el principio autoiluminado está ahí diciéndome, suelta tus ideas. Pero no, lo que no termino de entender es cómo las tengo tan sujetas. Por favor, ¿por qué no las suelto de una vez? Es que lo veo y no lo suelto. Es que ya es de muy tonto. ¿Sabes? Cuando lo descubres, lo cuentas, ¿eh? Al grupo. Claro, ya el día que estoy soltando, pero veo que hay muchas que, jolín, que parece que me va la vida en ello. Pero si me está haciendo sufrir, échalo para afuera ya. Vamos a dar otro pasito más. Ahí estamos, cariño. Como dice Mota, eres tonto, pero para siempre. Pero muy tonto, muy tonto. Bueno, pues dice, todo lo que nos incumbe hacer es proveer aquellas condiciones en las que Atma pueda encontrar crecientes expresiones en nuestra vida. Tenemos que dar espacio, tenemos que ir creando espacio para que todo aquello vaya dándose, vamos a decir, a conocer, ¿no? ¿Cómo se pueden expresar estos atributos divinos en la vida de la personalidad? Autoiluminación significa que en el caso de la personalidad, que ella debe capacitarse para extraer de sí misma en creciente medida todo el conocimiento que necesite, en vez de depender de fuentes externas de cualquier clase. Tremendamente importante, ¿eh? Tremendamente importante, sobre todo a partir de cierto momento. Todos buscamos en algún momento a alguien que nos señale con el dedo, que nos diga, oh, que bien lo hace, porque estás muy evolucionado, estás muy tal. Pues cuidado, si encima nos sacan 100 euros, cuidado. Cuidado con ese tipo de cosas. Es decir, nadie, vamos a decir, persona común, o habrá excepciones, ¿vale? Pero, como dice la frase, solamente el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. El resto, yo no lo llamaría maestro, ni maestra. Tendría mucho cuidado qué le doy a la otra persona, porque todo lo que yo le dé a la otra persona me lo estoy quitando de mí mismo. Si yo reconozco a una persona que tengo enfrente como la única o una de las pocas que pueden decir cómo estoy yo, me estoy quitando mi energía y se la estoy dando a otra persona. Me estoy restando credibilidad
y se la estoy dando a otra persona. Estoy quitando fuerza a mi trabajo y se lo estoy dando a otra persona, pensando que aquella tiene lo que yo quiero. Perdón, lo que yo necesito. Sí, porque tiene lo que yo quiero. Sí, pues ya está. Entonces, es importante, es decir, no quiere decir que las personas que están compartiendo o personas que están hablando cosas de cosas no sea importante. Eso es una cosa, eso es un punto. Y otro punto es que yo deposite mi confianza en un maestro espiritual, pensando que esa persona es la única que puede decir cómo estoy yo. Estamos restando eso, estamos restando esa importancia. Es decir, tenemos que extraer de nosotros el material necesario. Y cuando tengamos ese material, vamos a decir, cuando hayamos definido suficientemente ese material, es posible que conectemos con personas que pueden ampliar más esa visión o que pueden compartir sus experiencias y demás. Pero no perdamos nunca de vista que la fuente somos nosotros. Lo repetimos, y ya somos. Autoiluminación significa, en el caso... perdón, esto ya lo he olvidado. Y aquí entramos en el punto, aunque lo estamos hablando, pero entramos en un punto un poquito más. Dice, la primera de estas prácticas, digo la primera de estas prácticas es, por empieza por un punto, ¿no? Consiste en cultivar el hábito de recordar constantemente nuestra verdadera naturaleza y el propósito de nuestra vida. Tendemos a olvidar frecuentemente, pues un poco, como muchas veces en los talleres Isa recordaba y cuenta, ¿no? Cuando él, recuerdo que al principio de verlo, pues él decía, ¿para qué habéis nacido? ¿Para qué hemos nacido? O sea, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Esto es interesante, esto tiene que ver con qué soy yo. Sí. ¿Con qué soy yo? ¿Iba a decir algo? Sí. La gente viene pues con idea de estar en este mundo mejor que en el otro que han estado, de recuperarse del sufrimiento que han tenido en otras vidas. Finalmente cada uno tendrá que ir descubriendo todo esto, ¿no? Y cultivar... Si quieres realizarte, tienes que bajar el karma del pasado. Por eso estamos aquí. Claro. Por eso estamos aquí. Y después puedes realizarte. Pero hay que pagar el pasado, claro. Y el presente también, porque cometemos. Hay que ajustar la cuenta. Eso no se puede escapar más. No. Bueno, pues uno de los hábitos interesantes es recordar un poco que, por lo menos, como decía la meditación, porque no soy el cuerpo físico, no soy las emociones, no soy los pensamientos, aunque lo seamos, ¿vale? Pero no estamos identificados a esos niveles tan fuertes con aquellas actividades que realizamos, sea la que sea, ¿no? Entonces, eso de someter, bueno, es un poco, vamos a decir, adiestrar, apaciguar, controlar, quitarle energía, quitarle fuerza, poder a los vehículos, mantenerlos un poquito en el control, es decir, porque está claro que, por ejemplo, un deportista, si quiere, dependiendo del deporte que practique, si quiere tener unas buenas condiciones para ese deporte, está claro que tiene que mantener un orden en su vida, tiene que mantener un control, no puede comer cualquier cosa, no puede dormir de cualquier manera, en fin, hay una serie de condiciones externas que regulan y posibilitan que ese deportista haga algo en función a lo que quiere, ¿no? Entonces, si lo que nosotros queremos acceder a un contacto con lo que somos y tener una vida un poco más en equilibrio en esa dirección, no cabe otra que poner cierto orden, según el criterio de cada uno, ¿no? Aunque haya unas reglas generales, pero tiene que haber un cierto orden. Perdona que te interrumpa, pero es que me venía ayer, estoy yendo a un gimnasio a hacer pesas. Sí. Mira que Se te no se nota, ¿no? Pues bueno, y me decía el maestro que hay allí con mucha inteligencia, ¿qué tal? Bien, bien y tal. Y me dijo, sube las pesas. Dice, porque el cuerpo se acostumbra, y es verdad, llega un momento que tú levantas X kilos, yo voy todos los días al gimnasio y levanto tales kilos, y
ya, me dice, pon 5 más. Y por eso lo quiero decir, por el tema de que nos acostumbramos, lo que siempre hemos llamado la zona de confort, y que se nos olvida que podemos mucho más, que dices tú, no, es que claro, yo tengo que sí, que es muy bueno tener un orden, unas comidas y tal, pero que si un día te le saltas y le pones 5 o 10 kilos más a la vida, que no pasa nada, que el cuerpo es que se acostumbra y es un poco, esa es la advertencia, ¿no? Que me vino muy bien porque me dijo, oye, que puedes mucho más, si quieres, si te quieres acomodar con lo que hay, tú sabrás. Taini hace referencia en el librito de conocimiento de sí mismo, hace un comentario que está muy interesante porque dice, tenemos que preparar, y va un poco la dirección que tú dices, tenemos que prepararnos o tenemos que ir acondicionando nuestra vida y expandiéndonos en cierta dirección, y hay que crear, vamos a decir, cierta rutina o cierto sistema para facilitar el trabajo. Dice, pero ojo, que también hay que estar preparado para romper eso. Un poquito más. Claro, o sea, porque como tú lo has dicho muy bien antes, es decir, cuando dices yo soy, pues si dices yo soy es que ya ha dejado de serlo. Entonces, claro, porque muchas veces queremos romper una rutina. Vamos a crear una disciplina de levantarnos todas las mañanas a las 4 de la mañana y hacer una meditación de 3 horas. Para romper nuestra rigidez, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Para romper nuestra rigidez de la vida diaria. Y mentalmente yo quiero ser menos rígido y quiero ser más flexible. Pero me levanto, creo una disciplina que me levanto todos los días a las 3 de la mañana para hacerme una meditación de 3 horas. Pim, 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 pim. Estoy generando otra. Porque el día que no puedo hacerlo, me cabreo. Pues sí. Cuando el Buda salía con la sangha a pedir todas las mañanas, cuando vivían en los bosques y demás, eran todos mendicantes, entonces iban por todas las casas pidiendo comida y eran todos vegetarianos. Pero en una ocasión le preguntó a uno de la sangha que qué hacían cuando les servían carne, ¿no? Y fíjate, hasta que a mí aquello me impresionó mucho por la flexibilidad de la mente del Buda, ¿no? Si tú sabes que van a matar un animal para darte de comer, evítalo. Pero si ellos no te esperan y te dan carne, cómetela. Esa es una forma de romper la rigidez. Un pensamiento muy interesante. ¿Sí? Es que la rigidez... Claro que sí. Pero si tú sabes que van a matar, di que no, que eres vegetariano. Que no quieres, que tu principio es la entrañabilidad a todo ser vivo. Pero si te la dan, cómetelo, no lo desprecies. Porque te dan todo lo que ellos tienen. Te dan de lo que ellos tienen. Sí. Es que la rigidez es por la comodidad y por la pereza. Al final ya te creas unos hábitos que controlas y dices tú, bueno, pues ya soy suficientemente feliz, suficientemente cómodo, y ¿para qué hacer nada más? ¿Para qué venir aquí, por ejemplo? Hay una tendencia de manera general lo mismo. O sea, esto es como los metales. El hierro, la tendencia del hierro, ¿cuál es? A oxidarse. Es cuestión de tiempo que se oxida. Es un material en el cual está sujeto a unas reglas, a unas condiciones, unas leyes físicas. Entonces pasa el tiempo, se oxida, se corroe, se destruye. Entonces, pensamos que la mente puede funcionar de otra manera por el hecho de que no podamos verla. Es decir, lo mismo, es decir, mucho. Es decir, la mente, por lo menos en sus aspectos inferiores, tiene, vamos a decir, esa capacidad. Puedes cambiar una cosa por la otra y dices, he cambiado. Pero es que es cuestión de tiempo que vuelva a volver a lo mismo. Entonces, la materia de la que está hecha, vamos a decir, yo no soy clarividente, pero la materia de la que pueda estar hecha es una materia pues, con unas características que a poco que tú la tienes se oxida. Se oxida. Y entonces, lo que estabas luchando, el trabajo que estabas haciendo por salir de un punto, sin querer te estás volviendo a meter en el mismo punto, pero con otra dinámica, que no tiene nada que ver con la otra. Pero el punto esencial sigue siendo lo mismo. O sea, sigue estando anclado en esa tendencia. Dice, cada vehículo ha de convertirse en un instrumento eficaz y voluntario del yo superior. Hay que vencer tendencias, costumbres, hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Que cada vehículo actúe únicamente en respuesta a los mandatos internos, es decir, con la capacidad de no reaccionar.
Esos son, vamos a decir, son propuestas, son ideas a las cuales de alguna forma todos intentamos aspirar, o todos aspiramos. Es decir, muchas veces, ¿y por qué no habré rebotado yo de esta manera? ¿Por qué he reaccionado yo con este hecho que me ha sucedido, que es una tontería? ¿Me entiendes? O sea, todos estamos sujetos a todas estas cuestiones. Esto se puede plantear como vamos a decir, como un proceso de desarrollo interno, pero en la vida diaria tenemos muchas cosas que nos tienen atados. Reaccionamos, respondemos, todo ese tipo de cosas que lo único que requiere de nosotros es tomar conciencia de que somos, pero hay que hacer un trabajo. O sea, ya somos y no hacer nada, pues yo no sé, pero a mí no me da resultado. A lo mejor es que no hago muy bien en no hacer nada. Es que para eso, para conocerse a sí mismo hay que eliminar todo aquello que no es positivo. Y entonces poco a poco te vas conociendo. Está ahí la clave del ser espiritual, del conocerse a sí mismo. Y para conocerse a sí mismo, una vez que te conoces ya, todo eso negativo que tenemos encima permanentemente, que bloquea todo nuestro sistema energético, pues poco a poco lo vas eliminando. Pero para eso hay que conocerse. Pienso, puedo estar muy confundida, que para conocerse uno mismo, tú no te puedes conocer entre cuatro paredes, porque no tendrías solamente tu experiencia, tiene que ser a través de otras formas de comunicarte en la vida, donde tú coges experiencias. Y a través de las experiencias tú vas viendo tus pequeñas capacidades de cambio, de no cambio, o de ser o no ser. Yo creo que es importantísimo. Os voy a referir a algo que mis compañeros saben. En una conferencia con el rector bueno, yo pertenezco a una parroquia, como sabéis, el rector de los seminaristas, hablando de cosas del Teoquín que estaban hablando, y salió la palabra de discernimiento. Entonces ahí me surgió una pregunta. Todas las que quería hacer las dejé, y le dije eso, porque creía tan importante. Le dije, ¿cómo se puede hacer discernimiento en una iglesia o en un seminario? Y me dice, respóndeme tú, le digo, no, yo creo que me lo digas tú, porque tú eres lo que lo está viviendo. Y me dice, no, tú ¿qué idea me propones tú? No, yo solamente pienso que si hay un seminarista entre cuatro paredes, con la mente cuadrada de lo que le están diciendo, porque no puede discernir, porque no puede comprobarlo con otras personas, ¿qué pasa cuando sale al mundo? ¿Qué clase de sacerdote va a ser si no tiene experiencias vividas de lo que es el mundo? Pues yo creo que esto es igual. La vida te da la oportunidad, que no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, más que a quien le da la oportunidad, porque la vida da la oportunidad a quien tiene que darla, que todos no somos iguales. Uno se vive para una cosa, otro se vive para otra, pero las experiencias en la vida son lo que te hace desarrollarte, para bien y para mal. Simplemente quería decir una cosa de lo que he dicho. Yo creo también, porque tampoco sé, me pasa como a ti, que la vida te enseña si tú quieres si tú permites que te enseñe. Lo que pasa es que yo muchas veces no le permito a la vida que me enseñe, porque me dice, ay no sé qué, no, yo ahí no voy, ay no sé cuántos, yo ahí tampoco, esto no me gusta, esto tal. La vida me da lo que me tiene que dar, pero soy yo el que le pone las puertas al campo. Entonces yo tengo que ver si realmente quiero que la vida me enseñe, porque a lo mejor no haría falta nada. Si yo estuviera realmente abierto, la vida en sí me daría en todo momento lo mejor para yo aprender, pero no estoy todavía en esa disposición de confiar en que la vida me va trayendo para que vaya aprendiendo. Entonces, pues poco a poco, bueno, pues por mis miedos, por mis tendencias, por mi pereza, por mis historias, digo, no, yo solo este circulito, de aquí para allá, no, de aquí para allá, que no, pero déjame. Y entonces, pues bueno, voy viendo que me toca abrir a la vida y a lo que me va trayendo, que me va trayendo muchas cosas. Y lo que pasa es que, claro, está el karma que decía, la ley de causa-efecto. Yo he visto que me han venido cosas y luego me he comprendido que
que son los efectos. Mi actitud es muy importante. Cuando me vienen esos efectos, yo puedo aprender a través del dolor o a través del amor. Si me empiezo a resistir y por qué me ha venido esto, hay que ver, esto no me gusta. O si yo digo, a ver, ¿qué puedo aprender a partir de aquí? Ponerme una actitud de ver cómo salgo de esa oscuridad en la que me encuentro, de esa situación que no me gusta, y trabajármelo, pues las cosas cambian, porque al final incluso me sirve de trampolín para subir y aprender. Pues claro, ya estoy dispuesto a que la vida me enseñe o soy yo el que pone las condiciones a la vida. Pues ya depende. Entrando en el punto en el que empezamos a tomar más conciencia o de una manera más clara, más definida, ¿no?, de que los vehículos tienen que convertirse en un instrumento eficaz y que cada uno de los vehículos actúe únicamente en respuesta a este mandato interno que todos poseemos, ¿no? Cada uno con sus características internas, porque cada uno tiene su tonalidad y sus colores y su energía determinada, ¿no? Aparece esa necesidad de empezar un trabajo, ¿no? Y aquí las tradiciones hablan utilizan una palabra que es inhibición, ¿no?, que es conocida como llama, pero bueno, solamente vamos a hablar, o vamos a tocar solamente un poquito superficialmente lo que es llama, que es conocida, traducida sería inhibición, inhibir, es decir, vamos a quitarle potencia a todas esas características, tendencias, costumbres que cada uno posee, ¿no? Y el punto siguiente sería la regulación de las actividades. Vemos como el muñequito enseñando la llave, ¿no? Es decir, es un poco ese esquema, esas características por las cuales uno puede ir haciendo parte de ese trabajo, ¿no? Bueno, llama sería inhibición, restricción, autorrestricción, es decir, autorrestricción va determinada en el sentido de que yo tomo conciencia, ¿no?, de lo que tengo que hacer y soy yo quien lo pone en funcionamiento. De ahí viene la autorrestricción, soy yo quien lo hace, lo que lleva a cabo, ¿no? Entonces, como característica, hay un librito que es Raja Yoga, que está fabuloso, pero de todas formas esto lo iremos viendo poquito a poco. Pero ese librito viene desglosado de una serie de lecciones, de una serie de meses, y es interesante porque como forma de trabajo, mes tras mes, pues te obliga a fijar la atención y a tomar conciencia de ciertos aspectos, ¿no? Entonces vemos que esta inhibición, esta restricción, esta observación de uno mismo hacia cómo vive, hacia cómo va el día a día, dice, abstención de violencia, falsedad, hurtar, intemperancia, codicia. Lo siguiente sería, pues, como un cambio, dice, regulación de las actividades. Podemos expresar en positivo lo anteriormente dicho, ¿no? Espíritu de servicio, gentileza, veracidad, rectitud, honestidad, templanza y generosidad. Vale, vemos violencia. Dice, atención de violencia. ¿Somos violentos? La palabra, Claro, por eso es interesante porque muchas veces es como lo que nos dice los 10 mandamientos de la Iglesia, ¿no? No matarás. Obvio, que el 99,99% de las personas no lo hacen. Y digo de manera global, ¿no? Por decir un porcentaje. Es un mínimo de porcentaje quien hace semejante cosa. Pero claro, dice, no, si yo, este mandamiento yo lo cumplo perfectamente, no mato. Con el pensamiento también se mata. Con el boca. Claro. Luego dice, falsedad. Bueno, no, yo no soy falso. Yo no soy falso. Lo único que hago es que camuflo. En vez de decir de una manera, lo digo de otra. Es decir, hurtar, no, yo no robo. Alguien roba. Es que, parecido a lo de la violencia. La mayoría de las personas no hacen estas cosas de esa manera que creemos que se tiene que hacer. Pero le ponemos la lupa y vemos qué significa hurtar. Porque no solamente es robar. Podemos estar cogiendo prestado algo que no es nuestro. O mal utilizar algo que no nos corresponde. O sea, eso si
Si lo llevamos obvio, vuelvo al punto, nadie tiene que decir lo que tenemos que hacer, porque si no sería un dogma. Y no se necesita dogma. Se necesita simplemente conciencia de lo que es y de lo que no es. Y de lo que yo pienso que es y lo que no pienso que es. Y si resulta que yo no soy capaz de ser una persona totalmente honesta, ¿no? O soy una persona con intemperancia, o soy una persona que tiene cierto tipo de codicia, si no se trata de pedir perfección, se trata de que observemos nuestro día a día bajo esas cualidades. Es decir, ¿realmente acaba el día sin que yo haya sido violento de alguna manera? No le pegaba a nadie, correcto. No me cagaba a nadie, qué guay. Me acuesto tranquilo porque no me cagaba a nadie. Pero he insultado a alguien, por ejemplo. O he tenido un arrebato de genio, y etcétera, etcétera. No se trata de ser bueno, se trata de ser algo así. Claro, yo en todas estas cosas que conviene abstenerse, yo veo graduaciones, ¿sabes? Sí. Porque está claro, ¿no? Porque yo ahora mismo, sinceramente, yo estoy robando a mi empresa. Yo podría trabajar mucho mejor de lo que trabajo. Ser mucho más puntual, más diligente, pero me escaqueo. Porque a ratos digo, bueno, me voy a escaquear un poquito, voy a ver internet, o voy a ver no sé qué. Entonces, que en todo hay graduaciones. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras ni darse latigazos. Pero si realmente, por mi tendencia egoísta, por lo que sea, yo me estoy escaqueando X, que pueden ser, vamos a poner, media hora todos los días, que no trabajo, porque estoy gustando a mi trabajo, y a todo, por decir, voy a poner un poco más de conciencia, a ver qué pasa si cambio esa actitud y en esa media hora hago otra cosa. Que hay muchas, yo de todos estos os podría dar miles de casos que hacemos todos. Y robamos, matamos, hurtamos, y diríais, madre, por Dios, puedo dar miles de casos. Y diríamos, pues ya no soy tan buenino. Si no se trata de eso tampoco. Claro, no, a ver, vuelvo al punto de partida. Tenemos que mirar, el foco tiene que ir hacia adentro. Pero ese foco no puede ser un foco de 1000 vatios, porque nos achicharramos. Si resulta que tiene que ser el de una linterna tipo petaca, o de linterna tipo camping, de esa chiquitita, pues el foco lo ponemos nosotros, pero cuidado. Es decir, no hagamos lo que hacía San Pedro, que le echaba ceniza a la comida para no comer y trabajar el desapego, o como han hecho otros tantos ascetas. Cada uno es libre de hacerlo como quiere hacerlo. Pero lo interesante es saber también cómo hacerlo, pero uno tiene que ir aprendiendo. Si yo me doy con una fruta, a lo mejor acaba esta vida o otra vida y descubriré que la fruta no sirve para nada. Pero si uno tiene que ver, por ejemplo, si yo he tenido 40 años de mi vida o 50 años de mi vida y resulta que es que ahora ya muchas de las cosas que yo he hecho o hacía no me sirven y muchas de las cosas que yo he generado me crean sufrimiento, tengo que empezar a poner atención hacia todo eso. Y resulta que me produce sufrimiento porque a lo mejor, por poner un ejemplo, resulta que yo tengo un carácter agrio. Si yo tengo un carácter agrio, resulta que lo que me está generando mucho de ese sufrimiento es mi propio carácter. Entonces yo tengo que ver que eso forma parte de un tipo de violencia, que no agredo a nadie físicamente, pero estoy agrediendo de otra manera. Pero esa agresión me está repercutiendo. Entonces tengo que observar, al final del día, observar la violencia, la falsedad, un poco vamos a decir, esa inhibición, restricción, para que yo los vehículos los vaya aclimatando, parando, desinflando, para que cada vez más haya una conexión entre lo que yo creo que soy y, vamos a decir, como diría Raquel, y el universo. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, claro. No, que simplemente quería decir que todo esto no es lo que decimos siempre, que no es ni bueno ni malo, simplemente ser consciente de que tiene unas consecuencias. Sí. Y entonces yo lo que siempre recojo. Entonces, si soy consciente de que a mí me interesa más lo de abajo que esto de arriba, pues, y ver la toxicidad que tiene, si yo critico, si tengo un carácter agrio, si, etcétera, etcétera, yo le voy a seguir teniendo, pero bueno, que va a tener unas consecuencias que quiero salir de las consecuencias que me trae todo eso, pues no tendré que ir trabajando. Por eso decimos de lo de hay que hacer algo, ¿no? Krishnamurti, que lo estamos trabajando los lunes, y
y es así de directo que nos saca de cabeza a todo el mundo, ¿no? Pero él, en uno de los capítulos del principio del libro de La libertad primera y última, dice que lo que primero que hay que hacer, ante todo, es conocerse a sí mismo. Que sí, que muy bien, que los grandes ideales están fenomenales y todas esas cosas están estupendamente, pero ¿de qué sirve si no te conoces? Estás proyectando un ideal, te piensas que eres ese ideal, te adoptas un poco a ese ideal y dices, ya tengo trabajo hecho. No, se trata de saber quién soy, se trata de conocerse a sí mismo. Es decir, entonces, todos los obstáculos los tenemos, todos tenemos violencia, todos tenemos falsedad, todos tenemos parte de gustar, intemperancia, codicia, todos tenemos parte de todas esas cosas. Unos más, otros menos, pero de manera general, por eso la sociedad funciona. Les cargamos las culpas a otros, pero nosotros tenemos nuestra porción. Entonces, nuestra porción es la que es, y si trata simplemente de observar, de mirar, y yo ahora mismo no lo hago, pero durante muchísimos años, por la noche, hacía mi revisión. O sea, escribía en un diario, un poquito, una visión, no desde un punto de vista. Es como un observador que no tiene nada que ver con esta entidad y observa la entidad sin juicio, sin enjuiciar, sin criticar, simplemente observar y decir, a ver cómo se ha movido José Luis. Mira, simplemente observar, como el investigador, como el científico. Si el científico observa desde el punto de vista personal, está perdiendo aquello que está observando, porque solamente está viendo lo que él quiere, lo que ella quiere. Ahora, el verdadero científico, el verdadero observador, toma distancia, se separa e intenta ser imparcial con aquello que está observando. Porque si te identifica, positivo o negativamente, ya lo lleva duro. Así que, dime. No, es un poco mal decir más de lo mismo, pero bueno, que a mí me ha pasado que me he leído un libro sobre no sé qué historia espiritual y me he creído ya no sé qué historia y claro, te pones como en una nube de estas ahí y claro, luego me viene la torta, porque cuando te viene tu actuación en el diario de vivir, pues dices tú, pues entonces claro, tengo que saber si solo sé sumar, pues solo sé sumar, si solo sé contar con las manos, sé contar, llegará un momento en que sea un arquitecto, pero vamos a ir pasito a pasito sin juzgármelo, como bien dices y tal, es decir, ahora toca sumar, después tocará restar, después multiplicar, luego dividir, luego las ecuaciones, va todo un camino progresivo, entonces, pues tener claro eso, ¿no? Mira, estas restricciones las podemos ver desde el punto de vista positivo, ¿no? Y desde el punto de vista positivo, pues lo refleja ahí el Raja Yoga del Leite, pues espíritu de servicio, gentileza, veracidad, rectitud, honestidad, gracia y generosidad. Eso sería un poco la contraparte o reducir lo que es la zona de inhibición, ¿vale? Y para ir concluyendo ya prácticamente, dice, Atma, o el espíritu universal, es nuestro principio primordial, el corazón de nuestro ser espiritual y por medio de la voluntad espiritual, que es su arma principal, regula, energiza y controla todas nuestras fuerzas y los vehículos por cuyos medios operan. Él es el poder supremo, energizante y gobernante dentro de nosotros, que nos ha traído salvos a través de periodos eónicos hasta nuestro actual estado de evolución, y que garantiza que finalmente triunfaremos sobre nuestras imperfecciones y flaquezas y alcanzaremos la cumbre de todo de nuestro glorioso destino. Quien resuelve y comienza a estudiar y practicar la ciencia del conocimiento de sí mismo, empieza a aprovechar esta ilimitada fuente de energía divina en creciente medida, hasta convertirse por completo en un centro por cuyo medio la voluntad divina lleva a cabo sin estorbos el divino propósito. Es decir, se trata de, sobre todo, como comenzamos, ¿no? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué estoy buscando? Porque en función a lo que estoy buscando y a la intensidad con la que la busco, el trabajo es o no es. Entonces, va toda en la misma dirección. Descubrir qué no somos. O por lo menos que lo que somos es algo pasajero. Es decir, la constitución física. Sí, soy un cuerpo físico. Sí, pues dame... No hay tal.
para que le diga bien. Con 90 años, el cuerpo físico empieza su descomposición. Aunque ya empieza a decir que nacemos, o incluso hasta antes, pero bueno. Cuando llega a los 90 años, que está aquí sentado ya no estará sentado. La forma astral a lo mejor andará por ahí todavía, ¿no? Pero lo que es el cuerpo físico desaparecerá. Entonces, tener claro, que creo que todos de alguna forma lo tenemos, ¿no? Es decir, que todo lo que creemos que es sólido, que es estable, que es duradero y que es pasible, está en fideicomiso, es decir, es algo pasajero, que cuando llegue el momento retorna a cada principio a su fuente, el físico a la tierra, y como decía la meditación, pues los átomos, tal, o sea, irá cada cosa a su sitio. El astral, el mental, el buddhi, todo, cada cosa retorna a su espacio, a su plano. Entonces, es cuestión de que mientras estemos aquí aprovechemos al máximo lo que estamos buscando, sea lo que sea, y que de lo que hacemos, de lo que estudiamos, pensamos o hablamos, pongamos en práctica una buena parte, todo lo que podamos. Y en esa dirección y está claro, yo recuerdo cuando era más joven, yo decía, muchas de las cosas que yo hago ahora, yo decía cuando era joven, es que esto me cansa mucho. Es que a mí siempre me ha gustado madrugar, pues la verdad es que sí, ¿no? Pero no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para hacer otro. Y cuanto más años pasan, más te pones tú a trabajar en una dirección, parece que el tiempo es el mismo, pero parece que abarcas más. Para terminar, recojo un pensamiento de Lucio del Sendero, ¿no? Dice, crece como crece la flor, inconscientemente, pero ardiendo en ansias para entreabrir su alma a la brisa. Así es como debes avanzar, abriendo tu alma a lo eterno. Pero debe ser lo eterno lo que haga brotar tu fuerza y tu belleza, no tu deseo de crecimiento, pues en el primer caso te desarrollas con la lozanía de la pureza, en el otro te endureces por medio de la potente pasión por la estatura personal. O sea, lo de siempre, lo que estamos hablando. Tiene que ser lo interno quien haga el trabajo. Y ya para terminar, el 10 de marzo, el siguiente taller es llegar a ser por sí mismo, que será parecido pero diferente. Bueno, y con el colorado.